Joaquín López Falcón, ambos van a presentar la charla sobre FAN y contarnos sobre la Fundación de Nativos Digitales. Buen día, voy a sacarme el saco para que no piensen que voy a decir algo medianamente serio. ¿Ya podemos arrancar? Ya pueden arrancar. Bueno, muchas gracias. Primero les tengo que pedir disculpas por estar acá en un lugar donde la tecnología, la innovación es, digamos, algo increíble, y nuestra presentación que va a ser solamente la imaginación de las palabras. A eso de alguna manera nos dedicamos. A mí me gustaría, primero que nada, agradecerles a Cametic, especialmente a Claudia, a Nico, por la invitación. Realmente nos sentimos honrados de que una institución educativa pueda estar acá presente en algo que es fundamental, no solamente para la ciudad, sino también para la región. Escuché en lo que pude todas las charlas sobre la experiencia tecnológica, sobre innovación. Escuché charlas sobre especificidades, de cómo mejorar las calidades. Y todos realmente fueron súper interesantes. Ahora yo me pregunto, cuando escuché todas las charlas de ayer y las de hoy, ¿con qué gente vamos a hacer eso? Es decir, ¿con qué personas nosotros vamos a poder hacer frente al desarrollo tecnológico y al desarrollo productivo de un país? ¿Con los chicos de ahora? ¿Con la educación de ahora? Déjenme contarles algo de la educación y de los chicos de ahora. La educación, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, está en crisis. Está en crisis porque todavía mantenemos un viejo paradigma, que es el paradigma del dato. ¿Qué es el paradigma del dato? Todavía toda la organización formal, especialmente de la escuela secundaria, está dada para que nosotros recordemos el dato. Y ese recuerdo del dato no hace ni más ni menos que reducirnos a una mera réplica, casualmente como la IA. Y hoy, yo me acuerdo en mis épocas de secundaria, aquel que más o menos tenga la mitad de la vida analógica, que debe haber varios acá, no quiero señalar, tenemos un problema. Porque cuando yo tenía que hacer un trabajo de historia, me tenía que levantar, ir a la biblioteca. En ese momento, sí, debe seguir estando la biblioteca de Sarricó. Tenía que esperar a ser atendido, que la bibliotecaria amablemente me diera todos los textos, que yo pudiera investigar los temas que me habían dado, que pudiera reflexionar sobre los temas, hacer el trabajo y entregarlo. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama proceso. Eso se redujo a un clic. Toda esa información, absolutamente toda la información está acá. Desde el año 2021, que se produjo 17 zettabytes de información, para que ustedes se den una idea de lo que es un zettabyte de información, si yo pusiera un video que pesara un zettabyte de información, duraría 1 millón de años, en 1080. Es decir, en el último año se produjo más información que en toda la historia de la humanidad junta. Y sin embargo, nosotros seguimos con una concepción de educación basada en el dato y no en la reflexión del dato, que es uno de los principales problemas. Hoy la escuela no solamente estimulante, sino que ofrece lo mismo que ofrecía por la cual fue diseñada, que son individuos formados para una determinada tarea. Es decir, individuos productivos, porque la escuela se diseñó como el complemento pedagógico de las revoluciones industriales. Y el producto que sale de la escuela no es muy distinto al que salía en las primeras escuelas. Y no estoy hablando de la idea de Paidós griega, no estoy hablando
de la idea de pedagogía basada en la arete de los grandes héroes que se daba a partir de la virtud. No estoy hablando de eso, y de la academia platónica en el liceo aristotélico. Estoy hablando de las escuelas formales que hoy conocemos, que fueron construidas con aulas en las cuales nosotros nos metían, nos encerraban, íbamos pasando en aula como si fuéramos una materia prima, y después salíamos con algún tipo de habilidad para la aplicabilidad en alguna tarea. No ha cambiado mucho la escuela de lo que es hoy. Aquella escuela de lo que es hoy la escuela. Y tenemos en esa dimensión muchos problemas. Uno de los principales problemas es ¿qué hacemos con los adolescentes? ¿Cómo nosotros podemos hacer una modificación para que ellos dejen de trabajar el dato y empiecen a reflexionar sobre la información? Porque la información está ahí, está a un clic. La información está en la inmediatez. Y ese proceso que a nosotros no teníamos otra que sufrirlo, ellos no lo tienen. Pero tenemos otro problema mayor. Hasta hace 10 minutos, en noviembre del 2022, cuando OpenAI creó GPT, el mundo iba hacia la archi-recontra hiperespecialización. Esa hiperespecialización conllevaba toda una idea de especificidad y todo un camino recorrido de especificidad, donde desde el jardín de infantes hasta la universidad, lo único que se formaba era, a partir del cuerpo del sujeto, ¿no?, ir concentrando la masa crítica en un lado o el otro del cerebro. Así nos formaban y así nos forman. Como si todos quisiéramos ser profesores universitarios. No está mal, pero el mundo no necesita solamente profesores universitarios, necesita fundamentalmente esa diversidad que hoy la escuela en el mundo nos está ofreciendo. Tenemos una escuela anclada en un paradigma que es un paradigma obsoleto. Y cuando les digo que el 2022, en noviembre del 2022, cambió todo, les estoy diciendo que esa hiperespecialización derivó en sujetos totalmente diferentes. Y vaya la casualidad que volvemos a los griegos y esa concepción polímata de la educación. Es decir, donde se crean espacios de desarrollo personal, de ver hacia dónde está mi potenciación como sujeto. Esa idea no la estamos cumpliendo. Mal, a pesar de todos los males, en Argentina, a diferencia del mundo anglosajón, donde las directrices o las matrices evaluatorias son a partir del reconocimiento, ¿sí?, los famosos exámenes multiple choice, nosotros aún a pesar de eso, hay espacios en la escuela donde todavía se pueden crear ideas. Y fíjense qué importante la idea de creación, de creatividad. Estamos matando la creatividad. ¿Alguna vez vieron, más allá de algún berrinche circunstancial, a un chiquito de nivel inicial entrar triste al colegio? Están felices, quieren ir, les encanta. ¿Quieren que les cuente qué pasa con los adolescentes? ¿Creen que sienten lo mismo? Están en la plenitud, en el aula, sentados incómodos, mirando el pizarrón y una jerarquización de conocimiento, viendo que si faltan, pueden recuperar con un TikTok o con un video de YouTube esa clase que perdieron. ¿Qué pasa en el medio? Pasa que estamos matando la creatividad. Y la creatividad es fundamental para un concepto que es fundamental, que es cómo vamos a hacer nosotros para formar a individuos a que resuelvan problemas que hoy no existen. Porque así, hace 3 años, cambió todo, absolutamente todo, con la creación de la guía
también no tenemos la más mínima idea qué va a suceder en los próximos 10 años. Ni siquiera 10, 5, 3. En FAN, lo que proponemos es un tipo de aprendizaje no solamente basado en proyectos, sino basado en la posibilidad de una interrelación y de un interés de los chicos o de los grandes, que es el motor principal para poder desarrollar de manera eficiente un aprendizaje. Miren, si yo les preguntara a cada uno de ustedes ¿qué materia les gustaba más cuando iban a la secundaria o a la universidad? Tendrían algo en común. Que no les gustaba la materia, que les gustaba cómo se las daban, que se sentían a pleno con eso. Y ese es un problema que hoy vemos todos los días. Porque no es un problema de que el adolescente no le guste saber, el adolescente, el niño, lo que fue. El problema no es ese, sino las formas de comprensión del aprendizaje. A ver, yo quiero que repitan conmigo, por favor. No existe experiencia pedagógica significativa si no hay protagonismo en el aprendizaje. Yo quiero que quede claro eso. No puede ser mediado ni cedida esa experiencia. Yo tenía, no la vamos a nombrar, una profesora que me decía, esto es un tubo de ensayo, nosotros estamos allá, a lo lejos. Sí, mi vida, pero yo quiero quemarme con algún compuesto, prender fuego a algo, quiero hacerlo, quiero crear. No quiero quedarme mirando lo que vos hacés, porque yo no aprendo así, nadie aprende así, absolutamente nadie. Porque si aprendiésemos así, los chicos le harían caso a los padres. Y los chicos no nos hacen caso. No nos hacen caso hasta que se estropean la cara contra la pared y ahí dicen, mira papá, tenías razón. Efectivamente era así. Y sí, pero yo te lo dije. Pero la experiencia significativa es personal, es intransferible y lo mismo sucede con la experiencia pedagógica. Y cuando a eso le agregamos la voluntad, la capacidad de aprender, la necesidad y las ganas de aprender, ¡wow! Eso es increíble. Hace 21 años que me dedico a la docencia, si bien soy docente en el Instituto de Formación Docente, pero especialmente me especializo en adolescentes. Les puedo asegurar, sin dudar un solo momento, que cuando nosotros encontramos un adolescente estimulado, con ganas, se pueden hacer cosas increíbles. Se pueden hacer cosas increíbles, no solamente como proyecto, sino también como la instancia de formación de cada uno de ellos. Podría dar cuenta de un montón de cosas que por cuestiones de tiempo no las voy a dar, pero aborda desde la música a hacer nanosatélites y todo lo que hay en el medio. Hay una historia que no sé si la conocen, es de Gillian Lane. Una vez, posiblemente no la conozcan, pero ahora cuando termine la historia van a ver que les suena. Era una niña bastante inquieta, sacaba malas notas. Como no existía una forma de diagnóstico de eso, es como que no existía la enfermedad, entonces no estaba enferma. Pero era una chica problemática, digamos. Entonces la mamá la llevó al médico. ¿Qué hago con esto? La pequeña Gillian se encontró con el médico, charló con la madre, el médico le pidió charlar con ella y después le pidió a la madre que la dejara sola y le dejó la radio encendida y le puso música. Y la chica inquieta se puso a bailar. Entonces el médico le dice, su hija no tiene un problema, no es inquieta, no sufre ningún síndrome.
simplemente es bailarina. ¿Y qué hago? Escribo en una escuela de danza. Y cuando ella se escribe en una escuela de danza, de ahí llegó a ser la coreógrafa más importante de la historia de Broadway, haciendo dos obras que seguramente les suenan, Cats y El fantasma de la ópera. Es multimillonaria y exitosa. Solamente por encontrar un lugar en el cual desarrollarse. Imagínense si le hubiésemos dado pastilla para que se le quedara quieto un nave, de lo que nos hubiésemos perdido. De alguna manera, esa historia refleja el espíritu de Fan y debiera reflejar toda una discusión sobre todo lo que se está tratando hoy acá es posible con esta educación. Si vamos a tener esa materia prima o no. Yo dejo la pregunta abierta. Pero los datos son avasallantes. Muchas gracias, lo dejo con Joaquín. Buenos días, mi nombre es Joaquín López Falcón y hoy voy a contar un poco cómo fue mi experiencia en este aprendizaje diferente del cual hablamos con Diego y pensamos en la fundación, pensando en lo futuro. Mi primer contacto con esta experiencia de aprendizaje fue en la escuela, en los talleres de robótica, donde vi a 3 estudiantes solos, sin ningún profesor, haciendo un proyecto y complementándose en cada área. Eso me llamó la atención, claramente, y yo fui el cuarto estudiante en sentarse al lado de ellos para tratar de insertarme en ese mundo y ver hasta dónde se podía llegar con eso. Yo siempre fui a mirar para arriba, me gustó mucho el espacio y siempre me gustó mucho la astronomía. Fui aficionado a la astronomía y leía libros de chico y era de lo que más me interesaba. Entonces busqué la forma de vincular la robótica, que era lo que se daba en la escuela, con la astronomía. Empecé a hacer un taller de astronomía en la escuela, teniendo en cuenta que había telescopios en la escuela y había mucho por enseñar que por ahí en el trabajo docente no se hacía o no se experimentaba, sobre todo en lo que son las habilidades más prácticas de un telescopio, que son las más interesantes también. Y busqué la forma de meter el telescopio en el taller de robótica. Y eso para mí fue muy importante porque me abrió la cabeza a decir, hay un montón de información y de posibilidades disponibles en la web y hardware libre, software libre. Ahora les voy a contar de un proyecto en específico que fue el que yo encaré. Y me abrió la cabeza a seguir explorando lo que es el aprendizaje de manera autónoma y acompañada, y complementándose con los pares. Yo encaré un proyecto que se llama GoTo, que son los telescopios que vos le pones las coordenadas y se mueve solo, que están buenísimos, y generalmente acá en Argentina no se consiguen, pero se pueden hacer con motores y con tecnología Arduino y programación, se puede replicar un sistema. Y esto es algo que la gente ejecuta, digamos, y lo publica en la web, tanto el código como cómo ensamblar las piezas y demás cuestiones de los componentes. Se puede llegar a hacer un sistema GoTo de una manera relativamente fácil. Uno puede darle el grado de complejidad que uno quiera, pero puedes profundizarlo hasta donde quieras, pero puedes armar un sistema GoTo de una manera que de otra forma, si no tenés años de experiencia, quizás nunca llegarías. Entonces yo busqué la manera de insertar el telescopio en el taller de robótica y entrar por ese lado. Y una vez que entré, seguí profundizándome en la robótica y bueno, llegué hasta el día de hoy y orgulloso de eso, ¿no? Me pone muy contento de estar hoy en día acá en la fundación y haber salido de dar charlas de astronomía, de ver qué era un motor, qué era una placa, para bueno, aprender después todo lo que hay en ese mundo que es interminable. Por otra parte, yo también me experimenté en lo que es la música, toco la batería, toco la guitarra y canto, y sobre todo les quiero hablar de un proyecto de la escuela también, llamado Varieté, donde una edición en particular me pidieron una obra bastante compleja en batería para el final de un show que se llama Whiplash. Es una obra de jazz muy conocida, pero tiene un grado de complejidad muy grande. Hay una película de esto, se llama Whiplash claramente, y va a ser fantástico terminar el show con esa actuación. Pero me llevaba mucho tiempo, me lo dijeron a principio de año, me llevó mucha preparación y entendí que de manera autónoma y con el acompañamiento correcto yo pude llegar a grandes resultados con eso.
Y terminé tocando Whiplash en la obra de fin de año. Y fue un aspecto más en mi aprendizaje que me hizo darme cuenta de lo importante que es este método de aprendizaje. De esta manera puedo decir que mi experiencia y mi educación ha sido mucho más polímata de la educación tradicional. Es decir, he podido tener experiencias en varios campos, en varias áreas. Después surgió la posibilidad de la fundación, con toda esta experiencia previa, y acá lo que quiero resaltar es la confianza que se depositó en mí y en este método de aprendizaje, que implica directamente depositar confianza en lo que es un adolescente en este caso. Y es muy importante porque los adolescentes generalmente están predispuestos o se estima como que van a equivocarse, y el error en realidad te hace mejorar. Entonces, que deposite confianza en mí para llevar a cabo lo que fue la fundación y después seguir trabajando en los proyectos de la fundación fue algo que a mí me dio mucha alegría y muchas ganas de seguir adelante. En el primer año de la fundación les voy a hablar de un proyecto un tanto sentimental que una vez concluido hizo que me dé cuenta de algunas cosas que van vinculadas con este medio de aprendizaje, pero que tienen un impacto diferente. Resulta que el papá de un funder son los estudiantes de FAM, tenía un problema, trabajaba en el hospital y se había roto una pieza plástica de la cámara hiperbárica del hospital. Y nos pidió si podíamos replicarla en la impresora 3D, diseñarla y luego imprimirla. Y al principio sonaba como un simple proyecto, pero una vez concluido y con la confirmación de que había funcionado, te das cuenta que esas cosas cambian cómo ves los proyectos. Porque pensar que eso pudo ayudar a mejorar la salud de algún paciente y que salió de la computadora que yo estaba diseñando y luego yo lo puse a imprimir y medí pieza por pieza, hace que tengas muchas ganas de seguir avanzando y que las razones por las cuales sigas avanzando sean más y más lindas. Entonces yo creo que ese proyecto fue algo que marcó el aprendizaje de mi educación, me marcó a mí y me dan ganas de también seguir incentivando este medio de aprendizaje por el cual se pueden hacer muchas cosas. Es aprender haciendo cosas que tienen un impacto directo. Entonces el aprendizaje es 100 veces mejor que el tradicional. Luego estuvo el modelo de Naciones Unidas, el primer modelo que organizó FAN, en el cual también participé y me dio mucha cancha en lo que es geopolítica y entender el contexto mundial y cómo funciona la política y la economía de ciertos países. Y esto va relacionado en realidad con otro proyecto que se llevó a cabo este año, que se llama NASA Space. Una especie de inflación pedagógica. Hace muchos años, acá tampoco me quiero hacer cargo, pero hace muchos años, una persona salía de la escuela secundaria y hasta podía dar clases. Después necesitó un título de grado. Ya el título de grado no alcanzaba, entonces tenía que hacer un máster. Y ya el máster es como que tampoco alcanza, entonces tengo que completarlo con un doctorado y un postdoctorado. Y cada vez más hay una obsesión en la sobretitulación, y no necesariamente eso se traduce en mayor capacidad de aprendizaje. Con lo cual ya nos deriva en otro tema, no quiero hacerlo largo, pero diste en un nervio, que es el hecho de hasta qué punto las titulaciones realmente responden a conocimiento real. Cuando hablo de conocimiento real no hablo de conocimiento teórico, no hablo de conocimiento de hipótesis, no hablo de reconocimiento enciclopédico, hablo de reconocimiento en cuanto al conocimiento aplicado. Y eso es un problema. No solamente en en los institutos de formación docente, sino en la educación de todo el mundo. Son muy pocos los países que tomaron cuenta de esto. Finlandia, Singapur, Japón. Pero también están cambiando las formas. Primero, porque es muy difícil que un chico que más o menos está 5, 6, 8 horas encerrado en un lugar con pequeños recreos de 10 y 15 minutos puedan hacer algo productivo. Y más en estos chicos. Porque como decía yo recién al principio, la mitad de mi vida es analógica.
Cuando nació mi hija Atena y le mostraba el portarretrato, Atena quería correrlo cuando tenía 8 meses. No, mi vida, eso es tierno. No es interactivo. Estos chicos nacieron en un mundo digital porque son nativos digitales. Y ahí tenemos otro problema, la forma de percepción de las cosas. Así como la revolución industrial hizo que yo, en vez de ir al lugar y detenerme y pintar un cuadro, ya pudiera tener la posibilidad de ir a un tren y esa percepción cambiara, también está en la percepción de ellos y la forma de comprensión de las cosas, que no es la misma. Entonces, ante ese problema que es, insisto, algo que es un tsunami a nivel mundial en términos de educación, de hacia dónde vamos. ¿Cómo enseñamos a estos pibes a resolver problemas que hoy no existen? Igual la respuesta es una sola. Creatividad. La persona creativa puede resolver problemas. Ahora, ¿cómo se aplica la creatividad? Bueno, la creatividad se aplica fundamentalmente en proyectos, en generar espacios donde ellos se desarrollen y puedan resolver problemas. Eso le da capacidad de trabajo colaborativo, le da pensamiento crítico, le da todas las competencias y habilidades que hoy necesitamos y que posiblemente van a necesitar en problemas que hoy no están, pero mañana sí. ¿Puedo preguntar algo? Joaquín le quedó una. Sí, respondo por sí o por no. la pregunta. Bueno, primero terminé la escuela ayer, así que es un poco irónico. Pero si hablo de... Bueno, hablo en pasado, te la pregunto. Hablo en pasado, exactamente. Hay momentos en los que sí, me aburría, pero siento que llega un punto que el aburrimiento hace que desarrolles el hábito de agarrar el libro vos solo y ponerte a leer el Resnick de física. Así que yo creo que esa fue mi forma de combatir el aburrimiento y de seguir avanzando en los temas que a mí me gustaban. Okay. Ahora sí. Perdón, te hablo muy fuerte. La pregunta del millón, ¿cómo se puede llegar a robótica? O sea, ¿cómo podés estar en robótica? Esto es para el público. O sea, ¿cómo podés? ¿Llegar a robótica en qué sentido? O sea, estar en robótica. ¿En FAN? Sí. Bueno, te comunicás con la fundación, te inscribís en el taller de robótica y acá aceptamos a todos. Y empezás. Creando proyectos. Empezando proyectos, agarrás alguna idea que tengas, empezás a desarrollar y en base a eso le das el grado de complejidad que vos quieras. ¿Respondí la pregunta? No tengo ninguna pregunta más. Pero, ¿se la casa? ¿Déjala hacer? Bueno, Diego, ¿y tu nombre? Joaquín. Joaquín, bueno, gracias por lo que pusieron. Y quiero complementar un poquito, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, Diego. Creo que es un problema educativo muy grande que existe y ojalá podamos empezar desde nuestra provincia a cambiarlo. Es decir, tendría que venir la gente del ministerio a acercarse o darnos ese espacio para poder interactuar y decir, che, bueno, a ver cómo podemos empezar a cambiar las formas de educación, teniendo en cuenta la generación X, Z, ¿no? Los nativos, digamos, no, sí, ya sé que se pierden, pero, digamos, desde provincia, porque yo fui parte como promotora y después estuve trabajando dentro del programa. Si no me equivoco, en el 2026 va a cumplir 20 años el programa de desarrollo emprendedor, que creo que acá está Caro, una de las profes también que trabaja asiduamente todos los años, y justamente es un programa donde se trabaja con chicos de secundario de los últimos años para que vayan desarrollando durante todo el año un trabajo de experiencia, llamémoslo, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? En el hecho de poder buscar algo que haya que solucionar de la sociedad y después, bueno, cuáles son las herramientas que tienen que implementar justamente para poder llevarlo a cabo, y muchas de las herramientas son las habilidades blandas, de trabajo en equipo, de comprensión, de conocer, saber cuáles son nuestras competencias para poder aportar al proyecto. Y es un muy lindo programa que a lo largo de los años ha tenido sus altibajos
pero bueno, se viene, los docentes que estamos ahí o que de alguna forma participamos siempre venimos apoyando el sector de educación y justamente en el aula trabajando de otra forma, no desde lo formal. A mí me cuesta mucho la cuestión educativa formal. Yo salgo de ahí y trato de brindar el mismo conocimiento de otra forma donde ellos tengan que poner el cuerpo. Así que bueno, era para sumar un poco. Gracias. ¿Alguien tiene una calculadora? Vale. Hay más o menos 5.000 estudiantes de la provincia fuera de la provincia. Hagamos un número rápido, alguien que sea bueno en matemáticas, Joaquín lo es. ¿Cuánto sale mantener a un chico fuera de la provincia, más o menos? Hablemos de una media. ¿1 millón? Bien, multiplicá 5.000 por 1 millón. ¿5 de 9? ¿Cuánto es eso? 5.000 millones. Multipliquemos por 12. 60.000 millones. O sea, 60 millones de dólares. Se fugan por año de la provincia 60 millones de dólares de plata que se genera en la provincia y se va a Córdoba, Buenos Aires, Bahía. Sería interesante empezar un programa donde pudiéramos desarrollar instituciones de calidad, fortalecer a las que están también y abrir el abanico de opciones para universidades. También sería un punto interesante desde el punto de vista económico. Porque los chicos se van, porque a veces no están las cosas acá en la provincia. Insisto, vos diste con algo que es muy importante, es el cambio. Bueno, esta es la tablita más baja del Shenga. Estamos dispuestos a que se caiga y empezar de nuevo, pero con un proceso serio, acordado, donde haya realmente un diálogo multisectorial. Bueno, es muy complejo la educación porque es el motor de todo, absolutamente de todo. La educación real. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hola, sí, una pregunta para Diego o para Joaquín, ¿no? Cualquiera de los dos. Me quedé yo con la primera reflexión que hiciste al principio sobre que la educación que tuvimos vos o yo es muy similar a la que tenemos hoy en día y que en realidad las tecnologías han cambiado muchísimo. Y mi pregunta es, ¿cómo es que pienso yo que lo difícil de la educación es que en cierta manera le estás respondiendo a los chicos preguntas que nunca se hicieron, ¿no? Y entonces, hablando sobre lo que comentaba Joaquín sobre Arduino, que es un proyecto muy didáctico para hacer electrónica, uno de los primeros ejercicios que siempre se da es el del pulsadorcito, que uno tiene un botoncito que uno aprieta y pone en la pantalla que te muestre cuántas veces pulsaste. Y el primer experimento va a pasar que uno aprieta una vez y en la pantalla cuenta hasta 1500. Entonces el ejercicio está en ver a ver por qué ocurrió eso. Entonces lo primero es diseñar un filtro antirrebote que se llama, para filtrar justamente esos chispazos que se producen en el interruptor. En ese punto tenés que enseñarle lo que es análisis en frecuencia, en cierta manera, para que entienda cómo funciona ese filtro. Para saber análisis en frecuencia necesitas saber lo que es análisis de Fourier. Para saber análisis de Fourier necesitas saber números complejos, integrales, derivadas, límite. Es como que tenés que ir bajando. Entonces, ¿de qué manera vos podés enseñar a los chicos de que tengan paciencia, de que lo que están aprendiendo lo van a poder aplicar y van a tener que tener mucha paciencia, varios años de estudio hasta llegar a ese punto? Cuando en el proceso pedagógico media la voluntad y no la obligatoriedad, ya es un éxito. Es decir, cuando un chico quiere aprender porque tiene un proyecto en el cual está interesado, esa es la excusa para que después todo ese bagaje de conocimiento que vos estás dando se dé. Y se da. Y se da. Porque a vos cuando se te rompe un caño en tu casa, el problema es uno solo y deriva un montón de cuestiones. No estás pensando, no, primero quiero ver la fuerza del agua, esto es un problema físico, entonces separás. Después ingeniería de materiales, ¿por qué se rompió el caño? Ya tuvo el uso suficiente. ¿Qué consecuencias económicas? No separás las cosas por materias, el problema es uno.
nuestra vida el problema es uno. Entonces, la integración de conceptos, por eso hablaba muy bien Joaco de la concepción polímata, es lo que te permite resolver problemas reales. Los problemas que uno tiene en la facultad, de matemático, de lengua, yo soy licenciado en letras, o sea, me dedico a la literatura, cuando das oraciones unimembres, bimembres, vas a decir, en realidad esta oración no existe. ¿Para qué me la das? ¿Para qué me das ese grado de complejidad de una subordinada dentro de otra subordinada si no existe? Digamos, en el habla cotidiana. ¿Por qué me enseñás que en los tiempos verbales uno en la Argentina, la variable del español en la Argentina no está diciendo iré a cerrar la puerta? El verbo ir en futuro se traduce en la variable nuestra, se llama construcción perifrástica. En vez de decir iré, uno dice voy a ir a. Hoy se llama frase, perifrástica de frase. No quiero decir que en la Argentina no hay futuro, es un ejemplo. No, pero íbamos al caso. Esto se logra resolviendo problemas. Problemas como el que vos acabas de decir, que integra conocimientos estéticos, lógico-matemáticos, y ese es el mejor estímulo de desarrollo de competencias y habilidades. No sé si querés agregar algo. No, supongo que estás hablando de la transformada de Fourier. Sí, casi todos los problemas en realidad tienen un grado de complejidad que cuando vos los llevás al máximo nivel, ahí va a haber detalles que llevan muchísima matemática. Por ahí también está bueno pensar qué es lo que estás enseñando, y generalmente esto pasa con los más chiquitos, que tenés que ver que en el grado de complejidad que vos le enseñás hay cierta como currícula, pero no es una currícula, sino es como un globo de conocimientos que vos estás abordando, y hay otros que no, que quizás están implicados implícitamente, pero el chico lo va a poder ver 10 años después. Entonces, obviamente que puede haber un montón de problemas que pueden solucionarse de la más mínima cosa de la matemática, resolverlos puntualmente, pero la realidad es que para enseñar, por ejemplo, lo que son los temas básicos para los programas de los nenes, no es necesario, en definitiva. Que la enseñanza es otra. No pasa por enseñar el más mínimo detalle, sino, por ejemplo, que pueda armar el circuito, que pueda funcionar de una manera u otra. Esto es interesante también pensarlo cuando se usa inteligencia artificial para programar, o sea, una persona que no sabe programar y usa IA para programar. La IA es un medio para solucionar algo que, si bien vos no pudieses resolverlo por tus conocimientos de forma manual, la IA te permite solucionar ese problema porque vos apuntás a otra cosa. Entonces eso es lo interesante. Ese problema, si después digamos, el chico está motivado y quiere seguir, etcétera, etcétera, y un día, por ejemplo, termina siendo ingeniero electrónico, lo va a poder resolver y va a poder armar el circuito entero. Pero está bueno ir paso por paso, porque tampoco uno puede pedirle cosas exorbitantes según el grado de complejidad que tenga el estudiante. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Porque si no, voy a aprovechar yo. Sí, claro. Bien. Y esta pregunta va para todos los funders, incluso los que están por acá. ¿Ustedes estuvieron recién en la charla de Autoplans? ¿Sí? Sí. Hay uno que sí. ¿A qué edad empezó su proyecto, el muchacho de Autoplans? A los 17, con Arduino, como un ejercicio del colegio. ¿Sí? Hoy tiene una empresa, ¿verdad? En eso. Súper interesante. ¿Qué pasa con ustedes y el abordaje de quizás soluciones como estas que contabas de la ¿cómo es? Cámara hiperbárica? Sí. Ya pensando en emprendedorismo, porque además lo veo ahí. Sí, lo que tiene el emprendedurismo es que estas soluciones, por ejemplo, te permiten empezar a corta edad y después vas aprendiendo un montón de cosas. Y también va a lo que, respondiendo a lo del comentario de él, que el emprendedurismo muchas veces apunta a una cosa, por ejemplo, crear una empresa, llegar a facturar, etc. Y hay problemas que pueden ser solucionados aunque no tengas todas las respuestas técnicas. Entonces eso es interesante, y es interesante cuando empezás de chico. Yo voy a agarrar el caso de Jerónimo Bucher. Perdón, el Sí. emprendedorismo va antes. ¿Ya?
¿qué pasa cuando paso de una necesidad o una idea a un producto? Sí, Porque si no tengo producto, sí, no claro. voy a facturar, no voy a conseguir clientes, no voy a hacer todo eso. No, claro. Lo que digo es que hay muchas herramientas que pueden utilizarse para llegar al mismo resultado. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Vos querés llegar a un dispositivo técnico de electrónica y usás inteligencia artificial para primero pensar el producto, ¿no? Antes de empezar a armar toda la estructura. Entonces, yo no soy especialista en el emprendedurismo ni nada, pero sí te puedo decir que hay un montón de herramientas que te permiten resolver los problemas técnicos para que después vos puedas aprender. Ibas a citar el ejemplo de alguien. Jerónimo Mucho, sí. Es muy interesante, este chico empezó, si no me equivoco, a los 18 años, lo que se llama una startup, una empresa que está surgiendo. Y lo que es interesante de este chico es que empezó algo relacionado a lo que él después iba a estudiar, que es la biotecnología. Es súper interesante, ha sido premiado por Harvard, MIT, es muy conocido el chico, el hombre. Y lo que es interesante es que empezó algo de lo que iba a estudiar, pero todavía no había hecho la carrera. Entonces empezó con la idea y después le dio el molde a la medida que avanzaba. Eso es interesante para empezar a analizar la iniciativa que tiene. Que a veces la iniciativa es tan importante como después lo que te va a llevar el camino. Ahora, si hay algo que me convencieron todos tus compañeros es que ustedes están llenos de iniciativa. Y que FAND es la casa para que ustedes puedan ¿Me dejas llevar... contarte una anécdota? Dale. Hace unos años, en el marco de un homenaje que se hacía a Daniel Reyes, acá en este mismo hotel, Daniel Reyes fue una persona extraordinaria en la educación argentina y lo tuvimos cerca porque fue director de la Escuela de la Costa, falleció en una caída de avión. Su cabeza era increíble, él imaginaba que la gente se iba a poder comunicar de todo el mundo cuando no existía internet, la verdad una mente brillante. Y en ese marco tuvimos la oportunidad de intercambiar con dos escuelas, una escuela de Frankfurt, Alemania. Frankfurt, en realidad Alemania tiene como 3 niveles de educación, era la más exigente, y otra de Irán. Y la verdad es que ellos se expusieron sobre el holocausto, no solo sobre la dictadura militar, y Irán sobre, no me acuerdo muy bien, sobre los chiitas, los sunitas, no recuerdo bien. Pero lo que me llamó la atención es la fascinación que tenían los chicos alemanes, porque los pibes nuestros no usaban papelitos, hablaban así. No tenían miedo de equivocarse, no estaban programados a la perfección, no podían improvisar. Y los nuestros, si alguien más o menos conoce a un adolescente, es esto. Entonces ahí dije, epa, me parece que el recurso humano acá sobra. No son estos chicos, son todos los chicos. Y si pudiésemos cambiar pequeñas cosas, pues no, la estructura se cambia con pequeñas cosas, las bombas siempre se desarman cable por cable. Y pudiéramos dar oportunidades y espacios para que esos chicos, hoy abúlicos, aburridos, tristes y quemándoles la creatividad, pudieran desarrollar su potencial, bueno, sin dudas Argentina en 10 años es potencia. Porque el caudal creativo, emocional, resiliente que tienen nuestros chicos en la Argentina, en todo el país, obviamente con diferentes características, es increíble. Entonces a mí me parece que hay una gran responsabilidad de todos, porque es el verdadero motor de cambio sustentable, no súbito, temporal y terminal, porque finaliza. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta más? Bueno, entonces los despedimos, chicos. Yo Muchas gracias. llevo 24 horas diciéndoles que me encanta lo que hacen. Gracias. Les entrego